Muy buenos días, amigos. Para mí es un gozo volver a dirigirme a ustedes a través de este espacio que hemos llamado Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Es un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor y recibir también el consejo de Dios para todos nosotros. Hoy vamos a comenzar a meditar en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y para ello entonces en esta mañana, a leer los primeros 5 versículos en este devocional que hemos titulado Camina en amor divino. Camina en amor divino. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 14, verso 1 al 5, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias por la palabra que estamos recibiendo y te suplicamos, Señor, que nos guíes a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Camina en amor divino. Si tú realmente quieres saber qué es caminar en el amor divino, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios, porque la palabra dice en primera de Juan capítulo 4 versos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando hablamos entonces de caminar en amor divino, estamos hablando realmente de tener la presencia gloriosa del amor de Dios en nosotros. Como también en Romanos 5:5 se menciona. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces por esto es importante que tú y yo, para poder experimentar y sobre todo caminar en el amor de Dios, nosotros primero conozcamos a Dios, que le abramos el corazón al Señor, que Dios viva en nosotros, mediante su Espíritu de gracia, que viene a habitar en nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y también nuestras acciones. Entonces rápidamente quiero compartir 3 consejos que podemos leer en 1 Corintios 14, verso 1 al 5, de cómo poder nosotros caminar en amor divino. Ahora, nosotros podemos decir que amamos a una persona, pero no es suficiente decirle que le amamos. Tenemos que demostrarlo de alguna manera. Ahora, por esa razón, mira lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 14, verso 1, mira cómo arranca este pasaje. Dice, seguid el amor. Por eso el primer consejo de la palabra es siga el camino del amor. A veces nuestro corazón, a veces nuestra forma de pensar suele seguir más nuestras emociones humanas. A veces somos guiados por el rencor, por la amargura, por el resentimiento, por la molestia, el fastidio, pero no somos guiados por el amor del Señor. Entonces, seguir el amor implica que tú y yo debemos reconocer que hay una lucha en nosotros entre seguir la presencia de Dios que nos está orientando siempre a hacer la voluntad de Dios, o seguir nuestras propias pasiones humanas, débiles, imperfectas. A veces nosotros creemos tener la razón y no miramos como Dios ve. Y nos cuesta reconocer que estamos equivocados. Por eso qué importante es que nosotros sigamos el camino del amor y no sigamos más por nuestro propio andar, por nuestro propio camino humano.
Por eso la palabra también nos enseña en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si tú realmente quieres seguir el amor, Jesucristo es el camino, porque solamente Jesús nos enseña a andar en amor. Así que tú y yo necesitamos por eso aprender este primer consejo, siga el camino del amor. Pero no solamente dice seguid el amor en este pasaje, sigue diciendo y procurad los dones espirituales. Y aquí tenemos el segundo consejo de la palabra de Dios, que es sirva usando los dones espirituales. Decir que amamos a una persona es fácil, demostrarlo es lo difícil. Dios, por ejemplo, nos dijo que nos ama y varias veces nos ha declarado eso en su palabra. Pero Él no se quedó en palabras solamente. Él demostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz. Él dio lo mejor de sí mismo para poder salvarnos a nosotros. Por eso Él demostró su amor. Y nosotros ahora que somos salvos por gracia, por medio de la fe, la pregunta es cómo demostramos nuestro amor a Dios. La palabra por eso dice y procurad los dones espirituales, porque los dones espirituales son herramientas espirituales que Dios nos da, capacidades espirituales que Dios nos da para servir a Dios, pero también para servir al prójimo. Entonces, por eso, si realmente estamos caminando en el amor divino, entonces debemos no solamente seguir el amor, sino también debemos servir usando los dones espirituales. Y el tercer consejo que quiero compartir en esta hora está, en el versículo 1 hasta el verso 5 en realidad. Pero este es el tercer consejo. No solamente sigue el camino del amor, no solo sirva usando los dones espirituales, sino en tercer lugar, sea un creyente de bendición. Cuando usted dedica su vida para bendición de otras personas, usted entonces no solamente está glorificando a Dios con su vida, sino también usted está siendo un medio por el cual también el amor y la gracia de Dios se manifiesta hacia los demás. Y rápidamente en este tercer punto hay varios consejos que voy a compartir rápidamente. En primer lugar, si usted quiere ser un creyente de bendición, entonces entregue el mensaje de Dios. ¿Quiere usted demostrar realmente que sirve a los demás por amor? Entonces sea usted de bendición. ¿Cómo? Entregando el mensaje de Dios. Por eso la palabra, mira lo que dice en el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Nota, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué cosa es profetizar? Profetizar es hablar de parte de Dios a las personas. Un profeta de antaño tenía la misión de recibir el mensaje de Dios y entregarlo a las personas. Y esa es la labor de un profeta. Y ahora Dios desea que su pueblo, que su iglesia también cumpla este rol profético de poder entregar su palabra, el evangelio de gracia, a cuantas personas podamos. Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú te dedicas a profetizar, es decir, a dar el mensaje de Dios a las personas, entonces tú eres un creyente de bendición. Por eso comparte la palabra de Dios a tus amigos, a tus familiares. Hay tantas personas que en este tiempo están pasando por enfermedades, están pasando por aflicción, por tristeza. Y hermano, hermana querida, qué hermoso es cuando tú te dejas guiar por el amor del Señor. Y entonces Dios te dice, llama a esa persona. Llámale, escríbele un mensaje de consuelo, aliéntalo, anímalo, ora por esa persona, haz algo por esa persona, porque todo esto tiene que ver con entregar el mensaje de Dios. Pero sobre todo, no olvides que el mensaje de Dios es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, el Señor conoce los pensamientos. Él sabe cómo tú te sientes, sabe cómo te encuentras. Y cuando tú recibes la palabra de Dios, esa palabra ministra tu corazón. Esa palabra sana tu corazón. Esa palabra te puede restaurar. Inclusive te puede hacer renacer. Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso, sea usted un creyente de bendición entregando el mensaje de Dios, pero también evitando la confusión. Evita la confusión. Versículo 2 de 1 Corintios 14 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque por el Espíritu habla misterios. Y aquí entonces estamos entrando ya a una práctica de un don que tiene que ver con el don de lengua. El don de lengua, por cierto, descrito aquí, tiene connotaciones interesantes, los cuales voy a estar hablando durante estos días. Y voy a compartir de la palabra de Dios a qué se refiere. Pero nota lo que dice la Biblia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hablar en lenguas, entonces, bajo este contexto, se refiere entonces que la oración o lo que se está hablando en lenguas está dirigido en un lenguaje espiritual, por cierto, pero que es dirigido a Dios. Sin embargo, puede ser que las personas que están escuchando alrededor no puedan entender lo que tú estés diciendo. Y también dentro de este contexto se está refiriendo a poder profetizar cuando estamos en la congregación. Vamos a verlo más adelante, pero ya les voy adelantando. El don de lengua es un don del Espíritu Santo. Vamos a referirlo más adelante. Pero déjame decirte que cuando estamos congregados, cuando nos reunimos para alabar a Dios, cuando estamos cantando al Señor o estamos congregados en su nombre para servir al Señor, dice la Biblia que debemos más bien profetizar, es decir, compartir la palabra con claridad, más que hablar en lenguas, porque cuando se habla en lenguas, dice la Biblia, si no hay un intérprete, entonces realmente no sabemos qué está diciendo, qué está hablando. Entonces evitamos la confusión. Porque, ¿qué está pasando acá? ¿No? No, la idea no es esa, sino más bien es que haya claridad en el mensaje, que haya claridad de propósito, que haya claridad en lo que Dios realmente quiere hablarnos a través de su palabra, a través de los siervos de Dios. Entonces, por eso debemos evitar confundir a las personas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en las reuniones de la iglesia no solamente vienen los hermanos, los miembros, también vienen personas invitadas. Entonces, por eso la recomendación de Pablo aquí es que evitemos la confusión, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, nadie le entiende, ¿eh? A veces yo mismo, por ejemplo, tengo dificultad para entender, ¿no? Y eso que me hablan en español, ¿no? Imagínate cuando me hablan en lenguas. Entonces, por esa razón, mejor es hablar con claridad. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Evitemos por eso todo tipo de confusión. Hablemos con claridad. Entonces, ser un creyente de bendición no solamente es entregar el mensaje de Dios, no solamente es evitar la confusión, sino también es ejercer un rol profético responsable. ¿Hay que ejercer el don profético? Claro que sí, pero de una manera responsable. En 1 Corintios 14, verso 3 dice la Biblia, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay una diferencia, por cierto, entre el oficio profético y el rol profético. Nosotros creemos que en Cristo, en este nuevo pacto en el Señor, nosotros ya no tenemos profetas de oficio, pero sí tenemos profeta por el don espiritual. Es decir, hay hermanos que han recibido entonces este don especial de profecía. Pero no olvidemos que ese don de profecía es, en primer lugar,
es el encargo de la palabra de Dios que debe ser llevada hacia las personas. Por eso cumplimos ese rol profético cuando nosotros entregamos claramente la palabra de Dios. Y el objetivo de compartir la palabra, dice la Biblia, es para edificación, exhortación y consolación. Nota estos tres propósitos: para edificar, para exhortar, bueno, algunos lo traducen también como llamar la atención, reprender. Exhortar aquí tiene que ver con hacer pensar a la persona de tal manera que se dé cuenta de su mal camino y vuelva a Dios, y vuelva a la sensatez, a la sabiduría. Eso es exhortar a la persona, animarle a que cambie su manera de pensar para que pueda alinearse a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Pero también el rol profético responsable es para consolar. Y consolar tiene que ver con restaurar a las personas. Hoy en día se escucha, por ejemplo, del ejercicio de este don, pero no para edificar, exhortar y consolar, sino más bien para hacer uso de este don para cosas muy personales, intereses muy propios, muy egoístas. Y bueno, Dios juzgará a esas personas. Pero si tú tienes este don, no te olvides que este es el propósito para el cual Dios te ha dado ese don. Para edificación, exhortación y consolación. Si tú quieres ser un creyente de bendición, entonces entrega el mensaje de Dios, evita la confusión, ejerce un rol profético responsable y también, en cuarto lugar, evade el yoísmo. Evade el yoísmo. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice 1 Corintios 14, versículo 4. Dice la palabra: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Después vamos a ver que en realidad, si tú estás hablando en lengua y no hay un intérprete en el lugar, tú puedes hablar para ti mismo y para Dios. Es decir, si Dios te concede esto por gracia, amén. Pero no te olvides que en la iglesia lo que buscamos principalmente es que todos sean edificados, todos sean consolados, todos sean exhortados. Pero si uno habla en lengua y los demás no entienden, ¿cómo podrán ser edificados, exhortados y consolados? Por eso el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Si tú realmente quieres ser un creyente de bendición, entonces entrega el mensaje de Dios, evita la confusión, ejerce un rol profético responsable, evade siempre el yoísmo, ¿no?, de querer figurar o de querer pretender ante los demás lo espiritual que eres. Mira, Dios sabe cuán espiritual eres tú y cuán espiritual soy yo. A Dios no le podemos engañar. Y la iglesia, por cierto, tampoco puede ser engañada, porque la iglesia, no te olvides, es un órgano espiritual. Es un órgano viviente, es decir, la iglesia tiene vida espiritual y discierne espiritualmente. Y aunque uno quiera aparentar espiritualidad, la iglesia, como es espiritual, se da cuenta cuándo es apariencia y cuándo realmente es verdadero. Entonces, por esta razón, evita el yoísmo, el exaltar tu propio ego, tu propio yo. Evitemos estas cosas, hermanos, porque estas cosas no agradan al Señor. Y si tú quieres ser un creyente de bendición, finalmente toma esta decisión de edificar a la iglesia. De edificar a la iglesia. Con todo lo que hagas, con todo lo que digas, busca siempre edificar a la iglesia. Sigue diciendo entonces en 1 Corintios 14, verso 4, después de mencionar que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero sigue diciendo: pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza edifica a la iglesia. Y nota, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas,
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Date cuenta entonces que el propósito que Pablo está aquí compartiendo es procura buscar siempre la edificación de la iglesia. No está prohibiendo, por si acaso, el uso del don de lenguas, pero si ha de estar presente en medio de una reunión congregacional, entonces tiene que haber un intérprete para que todos reciban edificación. Y si no lo hay, entonces débala para sí mismo y delante de Dios y para Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué cosa es caminar en amor divino? Ya hemos dicho básicamente 3 consejos. Siga el camino del amor, sirva usando los dones espirituales y sea usted un creyente de bendición. ¿Cómo? Entregando el mensaje de Dios, evitando la confusión, ejerciendo un rol profético responsable, evadiendo el yoísmo y edificando a la iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú siempre nos enseñas a vivir en tu amor. Y, Señor, en tu amor nunca buscamos lo nuestro, sino buscamos la edificación, la bendición de los demás. Porque eso es lo que tú nos has enseñado, Dios. Gracias, Padre. Te rogamos que tú nos guíes, Señor, siempre por este camino más excelente, que es el camino del amor. A ti sea la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles ahora a que se puedan conectar al link del Zoom que está posteado allí en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor para poder pasar un tiempo clamando y buscando al Señor juntos. Dios les bendiga. Muy buenos días.